Bien, mis vamos con más noticias del momento porque sigue la película entre el gobierno y la oposición venezolana. Gobierno de Maduro y oposición inician otro capítulo de la negociación, así como lo escuchan. Luego de 6 semanas de conversaciones entre representantes de la administración de Joe Biden y del gobierno de Nicolás Maduro, se pudo conocer que acordaron que el ejecutivo venezolano reabra la negociación con los factores agrupados en la plataforma unitaria para suscribir un acuerdo puntual en los próximos días. Uno de los preacuerdos de esta etapa de la negociación es no interferir en el proceso de primarias de la oposición, cuya fecha se mantiene para el 22 de octubre de este año. El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela para la deportación directa de venezolanos que se informó este jueves 5 de octubre, así como el anuncio por parte del CNE de la apertura del registro electoral, son dos acciones en el marco de las conversaciones sostenidas entre los gobiernos de Biden y Nicolás Maduro. Primero la Casa Blanca y después la Cancillería venezolana informaron el reinicio de los vuelos para deportar a migrantes de Venezuela que lleguen a Estados Unidos sin base legal para establecerse en esta nación. La pregunta es ¿qué implica el acuerdo entre Estados Unidos y Maduro? Según fuentes cercanas a este proceso, la agencia incluye el cronograma electoral para los años 2024 y 2025 y el levantamiento de las inhabilitaciones a los candidatos de oposición. Dentro del aspecto electoral se estipula la participación de observadores internacionales para las elecciones presidenciales y el acceso a los medios de información para todos los candidatos. Sobre el aspecto humanitario se informa también que la reanudación de este diálogo contempla la excarcelación de 100 presos políticos. A cambio, Estados Unidos está dispuesto a levantar las sanciones sectoriales al gobierno venezolano que afectan a la industria petrolera. Sobre el acuerdo humanitario firmado en noviembre del 2022 en México, se supo que aún no se podrá ejecutar. El alcance de este nuevo intento de las partes de volver a una mesa está por verse. Lo intentaron en el 2021 cuando Noruega sirvió de mediador y aún se mantiene, pese a que solo han logrado un comunicado conjunto de defensa del Esequibo, una agenda para llevar las conversaciones y un acuerdo social que no ha rendido sus frutos porque no se han descongelado los más de $3,000 millones que en noviembre de 2022 las dos partes se comprometieron a ejecutar. Entre los años 2016 y 2018, Maduro y la oposición intentaron llegar a un acuerdo político que tenía como telón de fondo las presidenciales del 2018, pero fracasaron y Miraflores adelantó las elecciones en mayo de ese año. La oposición desconoció el proceso y no participó y pidió un boicot. Esto dio pie a que en enero del 2019 Juan Guaidó se proclamara presidente interino del país y lograra el reconocimiento de gobiernos de Sudamérica a Estados Unidos y gran parte de los países de la Unión Europea. En México, el chavismo y la oposición firmaron un memorando de entendimiento que contiene la agenda de discusión entre las partes con muchos puntos. Así como lo están escuchando, mis amigos, continuamos con más información. El congresista demócrata Jim McGovern estima que Biden se está moviendo en la dirección correcta. Para empezar, esta idea de que Estados Unidos podría simplemente chasquear los dedos y cambiar la realidad de Venezuela no era realista. Habría afirmado, McGovern responsabilizaba a Maduro de abusos horribles, pero hace hincapié en que las sanciones parecen castigar a la población de una manera bastante intensa. Por eso elogió el acuerdo alcanzado en Ciudad de México entre la oposición y Nicolás Maduro, pero para que la ONU administre $3,000 millones en activos venezolanos congelados para necesidades humanitarias y pide el alivio de las sanciones de Estados Unidos a cambio de un mayor progreso en las negociaciones, señores. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. El presidente Nicolás Maduro denuncia nueva campaña contra Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes una nueva campaña contra su país por parte de los sectores de la derecha extrema, tras las declaraciones que ha realizado el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, instando al enfrentamiento entre venezolanos. Desde su programa Con Maduro Más, el mandatario también destacó con sus palabras que Ledesma y los grupos golpistas muestran su verdadera esencia, por lo que también llamó a la organización para evitar así que el fascismo y el golfismo llenen las calles de violencia y confrontación estéril. Con esas declaraciones quedó desnudo por completo Antonio Ledesma y todos sus grupos golpistas. Nosotros tenemos que prepararnos institucionalmente para defender así la soberanía, la paz y la unión interna. Llamó a la máxima organización para garantizar así la máxima movilización, había expresado Nicolás Maduro. En ese sentido, el jefe de Estado también afirmó que instruyó la activación de las cuadrillas de paz con más de 4 millones de milicianos y milicianas en toda la geografía venezolana para garantizar así la unión cívico-militar. He dado la orden de activar de inmediato todas las cuadrillas de paz con más de 4 millones de jefes de cuadrillas de país que son líderes y lideresas activados en el plan especial antigolpe para garantizar así la tranquilidad y la paz. Durante la intervención en su programa, el dignatario también recordó las acciones desestabilizadoras del 2001 con golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y las del 2014, 2017 y 2019, cuando la oposición salió a las calles en las guarimbas, pero impuso también el triunfo de la paz. Se está sembrando odio, división, porque los sectores de extrema derecha quieren llevar al país otra vez a las guarimbas, a la división, al odio, a intentos de golpes de Estado para así hacer llamados a la intervención militar
del imperialismo norteamericano sobre nuestro país. Asimismo, el mandatario también precisó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN, por medio de la Operación Militar Autana, tiene como propósito defender, además de la soberanía, los recursos naturales del país y enfrentar las acciones de minería ilegal que se desempeñan en territorio venezolano y las mafias procedentes del país colombiano. He dado la orden también de incrementar el número de personal militar y policial y de milicianos y milicianas en el área hasta que hayamos liderado completamente todos los parques nacionales en Amazonas y todas las áreas protegidas, había asegurado. Maduro también destacó que a través del Ministerio de Defensa y con el gobierno de Colombia se están realizando las coordinaciones para poder echar así esas mafias y que se garanticen las acciones severas por parte de Estado y así evitar que vuelvan a operar en el país de Venezuela. Así lo han dejado claro. También resaltó que la FAN tiene el espíritu y la moral de Bolívar, por lo que también aseguró que se liberarán esos sectores de la acción de las mafias provenientes del país colombiano. Mis amigos, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bien, mis amigos, y continuando con más información, presidente Petro dispuesto a construir un corredor humanitario para el retorno libre a Venezuela de migrantes de ese país. El jefe de Estado aprovechó para abogar nuevamente por el gobierno de la señalada dictadura de Nicolás Maduro, pidiendo a Estados Unidos que levante los bloqueos. Así como lo están escuchando, no pasó desapercibida para el presidente Gustavo Petro la información que se conoció sobre un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela sobre el retorno de migrantes a ese país, lanzando una propuesta sobre esa situación. El mandatario colombiano propuso la construcción de un corredor humanitario que permita colaborar con el retorno libre de los ciudadanos venezolanos al vecino país. De la misma manera, aprovechó el tema de Venezuela y la migración para solicitar nuevamente a Estados Unidos que levanten los bloqueos que tiene contra el gobierno de la señalada dictadura de Nicolás Maduro. Es muy importante para Colombia este acuerdo entre los Estados Unidos y Venezuela sobre retorno de migrantes venezolanos a su país. Debe ser acompañado del levantamiento del bloqueo, trinó Petro. Y añadió además en un mensaje que publicó en sus redes sociales: Colombia está dispuesta a colaborar en la construcción de un corredor humanitario de retorno libre a Venezuela. Sin embargo, el gobierno del presidente Joe Biden reanudará las deportaciones de migrantes a Venezuela, según han indicado los dos funcionarios estadounidenses este jueves 5 de octubre para un medio de comunicación. Ya hemos identificado a personas bajo custodia que serán expulsadas rápidamente en los próximos días, precisó uno de los funcionarios, que no quiso entrar en detalles sobre las negociaciones con el gobierno de Maduro sometido a sanciones de Washington. Se espera que el proceso comience a la brevedad, dijeron los funcionarios, aunque no proporcionaron detalles específicos sobre cuándo comenzarán a despegar los vuelos. Los funcionarios no estaban autorizados a revelar públicamente detalles del plan del gobierno antes de un anuncio oficial y hablaron con un medio de comunicación bajo condición de anonimato. La noticia llega poco después de que el gobierno aumentara el estatus de protección para los venezolanos que llegaron a Estados Unidos. Refleja la estrategia más amplia de Biden de no solo proporcionar vías legales ampliadas para los migrantes que llegan, sino también de tomar medidas enérgicas contra quienes cruzan Estados Unidos sin autorización legal. Venezuela se sumió en una crisis política, económica y humanitaria durante la última década, llevando al menos a 7.3 millones de personas a migrar y haciendo que los alimentos y otras necesidades sean inasequibles para quienes se quedan. La gran mayoría de quienes huyeron se establecieron en países vecinos de América Latina, pero muchos comenzaron a llegar a Estados Unidos en los últimos 3 años a través del nororiente peligroso tapón del Darién, un tramo de la selva en Panamá, en medio de la actual crisis que atraviesa a Estados Unidos por la masiva llegada de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Las autoridades de Nueva York, una de las principales y más concurridas ciudades de ese país, anunciaron la disposición de 18,000 nuevas plazas de trabajo que estarían orientadas a responder a las necesidades de los foráneos, haciendo un especial énfasis en las poblaciones provenientes de la diáspora venezolana. Dicho anuncio, según destacan medios locales de ese país, se conoce en momentos en que está próximo a darse el programa de la exención de estatus de protección temporal TPS, orientado a la población que huyó del régimen de Nicolás Maduro Moros en Venezuela. El anuncio de esa apertura de miles de empleos estuvo a cargo de la gobernadora del estado homónimo Nueva York, Kathy Hochul, y hace parte de una creciente preocupación que incluso ha llevado al propio alcalde de la ciudad a programar una gira por América Latina para abordar así con autoridades de la región el tema. En ese caso, se han anunciado incluso que el alcalde Adams visitará la región del Darién en la frontera colombo-panameña. De acuerdo con la gobernadora del estado de Nueva York, el anuncio de la apertura de 18,000 plazas laborales
temporales se deriva de un estudio adelantado por el Departamento de Trabajo, que incluye ofertas de 400 empleadores que serán destinados a la población migrante que cuente con sus papeles en regla y que han sido beneficiados del programa de protección temporal dispuesto por el actual gobierno de Joe Biden, señores. Así como lo están escuchando. Bueno, estas son las noticias del momento. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y ¡chao!